En un edificio de oficinas en el corazón de la ciudad, había un conserje llamado Miguel. Cada mañana, con su uniforme azul y su gorra desgastada, comenzaba su jornada antes de que los primeros empleados llegaran. Miguel era un hombre de estatura media, con cabello canoso que ya mostraba las huellas del tiempo. Su mirada amable y serena transmitía una calma que se hacía evidente mientras iba limpiando los pasillos. Su rutina diaria era meticulosa, comenzaba barriendo el vestíbulo, seguido de la limpieza de los ascensores y la recolección de basura en las oficinas. A menudo, los trabajadores pasaban junto a él sin prestarle atención, ajenos a su dedicación. Para ellos, solo era el conserje que mantenía el edificio limpio y ordenado. Sin embargo, Miguel tenía un secreto: detrás de su apariencia modesta se escondían años de experiencia en seguridad y defensa. Había servido en las Fuerzas Armadas y, aunque se había retirado para llevar una vida más tranquila, seguía manteniendo sus habilidades agudas. Mientras pulía el suelo brillante, sus pensamientos viajaban a esos días pasados, recordando la adrenalina y el compañerismo que siempre había experimentado en situaciones extremas. Este día parecía ser uno más en su vida cotidiana, pero todo cambiaría rápidamente. La llegada del equipo SWAT marcaría un punto de inflexión en su existencia anónima. Nadie esperaba que aquel conserje tuviera algo significativo que aportar ante una crisis, pero pronto se darían cuenta de que las apariencias podían ser engañosas. El día comenzó como cualquier otro, con Miguel realizando sus tareas matutinas en el edificio. Sin embargo, de repente, el ambiente cambió drásticamente cuando se escucharon sirenas a lo lejos. Al principio, nadie prestó mucha atención, pero ese sonido se intensificó y pronto varios vehículos del equipo SWAT llegaron a la entrada del edificio, iluminando la escena con luces intermitentes. La conmoción se apoderó de los trabajadores. Algunos asomaron sus cabezas por las ventanas, mientras otros se agrupaban en pequeños grupos, murmurando nerviosamente sobre lo que podría estar sucediendo. La tensión era palpable, el ambiente que antes era tranquilo ahora se había vuelto caótico. Miguel, que seguía con su labor de limpieza, notó cómo la curiosidad y el miedo llenaban los rostros de sus compañeros. Los agentes del SWAT, vestidos con equipos tácticos y visibilidad alta, comenzaron a organizarse en la entrada. Las preguntas volaban entre los empleados: ¿qué pasa? ¿Es una emergencia real y estamos en peligro? Nadie sabía lo que estaba ocurriendo dentro del edificio. Miguel observaba desde un rincón, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a correr por sus venas. Aunque su trabajo era limpiar y mantener el lugar en orden, algo dentro de él le decía que este era un momento crítico. La tensión aumentaba y los murmullos se convertían en gritos de preocupación. Era un día inusual que pronto revelaría secretos ocultos y pondría a prueba su verdadera naturaleza. A medida que el equipo SWAT se organizaba en la entrada, Miguel se encontró sumido en sus pensamientos. Observaba cómo sus compañeros de trabajo lo miraban con desprecio o indiferencia. Para ellos, era solo el conserje, el hombre que vaciaba los cubos de basura y mantenía limpio el suelo del vestíbulo. Nadie conocía su verdadera historia ni las habilidades que llevaba ocultas durante años. Miguel recordó las veces que había ayudado a otros en situaciones difíciles, pero siempre desde las sombras. A menudo, los empleados comentaban sobre lo insignificante que era su papel en el edificio. Decían que solo era un conserje, como si eso significara que su vida carecía de valor. Sin embargo, en su mente resonaba una verdad olvidada: había enfrentado peligros que la mayoría de ellos ni siquiera podía imaginar. La vida en las Fuerzas Armadas había moldeado a Miguel, dándole conocimientos y destrezas que nunca compartía. La gente no entendía que ser un conserje no definía quién era realmente. Sentía una mezcla de frustración y tristeza, pero también un ardiente deseo de probarles lo contrario. Este día inusual le daba la oportunidad perfecta para mostrar su verdadero valor. Mientras las voces llenaban el aire, él respiró profundamente y se preparó para lo que estaba por venir. Sabía que tenía mucho más que ofrecer que solo ser un simple conserje y que el tiempo estaba cerca para revelar su verdadera naturaleza. La tensión en el edificio aumentó cuando se supo la razón detrás de la llegada del equipo SWAT. Un aviso anónimo había alertado sobre una posible amenaza dentro de las oficinas, mencionando a un sospechoso armado que se encontraba en el lugar.
La noticia se esparció rápidamente entre los empleados, desatando un pánico generalizado. Algunos comenzaron a buscar refugio bajo sus escritorios, mientras otros se apresuraban a salir por las puertas traseras. Los agentes del SWAT, con expresiones serias y decididas, se movían con rapidez y precisión. Una vez dentro, tomaron posiciones estratégicas, evaluando cada rincón del edificio con cuidado. Las voces de mando resonaban en el aire mientras coordinaban su respuesta ante la crisis inminente. Miguel observaba todo desde un rincón, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sabía que esta situación era más grave de lo que muchos pensaban. Los rumores sobre el sospechoso empezaron a proliferar. Algunos decían que había sido visto con un arma en mano, mientras que otros hablaban de una disputa personal que había escalado. La incertidumbre creaba un ambiente tenso, donde cada sonido parecía amplificarse. Miguel sintió cómo su experiencia previa comenzaba a salir a la superficie. Recordó su entrenamiento y cómo había enfrentado situaciones similares antes. Sin embargo, nadie lo miraba como un recurso útil en este momento crítico, todos estaban demasiado atrapados en su propio miedo para ver más allá de su uniforme de conserje. Era hora de actuar y demostrar que incluso un simple conserje podía marcar la diferencia en medio del caos. Mientras el equipo SWAT evaluaba la situación, Miguel sintió que era su momento de intervenir. A pesar de las miradas escépticas que recibía, reunió el valor necesario para acercarse a los agentes. La tensión en el aire era densa, cada segundo se sentía más pesado con el pánico de los empleados resonando en sus oídos. Sabía que tenía algo importante que decir y que este era el momento adecuado para demostrar que su experiencia no era trivial. Con paso firme, se dirigió hacia uno de los líderes del SWAT, un hombre robusto con una mirada aguda. Disculpe, comenzó Miguel, su voz casi temblando al principio. He estado observando desde aquí y creo que puedo ayudar. Las miradas de los agentes se volvieron hacia él, pero la incredulidad se reflejaba en sus rostros. Un simple conserje pidiendo ser tomado en serio parecía una locura para ellos. Miguel podía sentir el escepticismo, pero no se dejó intimidar. Sé cómo manejar situaciones peligrosas, continuó. He enfrentado amenazas antes y puedo ofrecer información valiosa sobre las rutas y lugares del edificio. Su confianza comenzaba a ganar terreno, y algunos miembros del equipo SWAT empezaron a murmurar entre sí. La atmósfera cambió ligeramente, la incredulidad dio paso a una curiosidad cautelosa. Miguel sabía que debía actuar rápidamente. La vida de las personas en el edificio podía depender de lo que dijera a continuación. Era el momento decisivo para mostrarles que su experiencia como conserje no era lo único que lo definía, estaba listo para convertirse en un aliado clave en esta crisis. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo mientras se preparaba para pronunciar las palabras que podrían cambiar el rumbo de la situación. Con una voz firme, miró a los miembros del equipo SWAT y dijo, sé dónde está el sospechoso. En ese momento, el murmullo de la sala se detuvo y todas las miradas se centraron en él con renovada atención. Los agentes intercambiaron miradas de sorpresa y confusión. Algunos fruncieron el ceño, dudando de la credibilidad de un simple conserje. Sin embargo, otros comenzaron a mostrar interés, como si esas 5 palabras hubieran encendido una chispa de curiosidad dentro de ellos. Miguel continuó, he visto su comportamiento extraño y sé por dónde se mueve. La atmósfera cambió drásticamente, la incredulidad se transformó en tensión activa. Un agente se acercó, visiblemente intrigado, mientras otros comenzaban a tomar nota sobre lo que Miguel estaba diciendo. Las sirenas afuera ahora parecían más distantes, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. La atención del equipo SWAT estaba completamente enfocada en él. Miguel sintió que sus años de experiencia estaban finalmente siendo reconocidos. La mirada escéptica que antes le dirigían comenzó a desvanecerse. Ahora era visto no solo como un conserje, sino como un valioso recurso en medio del caos. Las palabras que había pronunciado no solo tenían poder, sino que también estaban abriendo las puertas a una colaboración inesperada entre él y el equipo SWAT. Este era su momento para brillar, y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Mientras el equipo SWAT se preparaba para seguir las indicaciones de Miguel, un silencio expectante llenó la sala.
Fue entonces cuando Miguel decidió compartir su historia, explicando cómo aquellas 5 palabras no eran solo un simple dato, sino una revelación de su pasado. En la penumbra de su antigua vida, había sido un experto en seguridad, entrenado en las Fuerzas Armadas de élite. Relató cómo, tras finalizar sus años de servicio, había dedicado tiempo a formar equipos de respuesta ante crisis y manejo de situaciones de alta tensión. En su juventud, había viajado a lugares peligrosos en misiones donde debía proteger a personas y desarticular amenazas antes de que sucedieran. Cada experiencia lo había forjado en habilidades críticas como la observación, la evaluación del entorno y la toma de decisiones rápida bajo presión. Miguel recordó un día en particular, cuando recibió una llamada sobre una amenaza real que terminó con éxito gracias a su estrategia. Aquel recuerdo lo llenó de confianza mientras observaba las reacciones de los agentes del SWAT. Algunos lo miraban con admiración, otros con una nueva comprensión. Esas habilidades no desaparecen, dijo Miguel con determinación. Aunque limpio este edificio todos los días, he estado entrenado para enfrentar peligros reales. La mente del equipo comenzó a trabajar rápido, valorando no solo sus palabras sino también la historia detrás de ellas. Miguel sabía que era el momento perfecto para volver a encontrar su propósito y contribuir al bienestar de quienes lo rodeaban. Estaba listo para actuar y demostrar que el valor verdadero reside en el interior, más allá de cualquier uniforme o título. A medida que Miguel compartía su experiencia y conocimientos, el ambiente en el equipo SWAT comenzó a cambiar. Las miradas de escepticismo que antes lo rodeaban se transformaron en expresiones de respeto y confianza. Los agentes, que inicialmente lo habían visto como un simple conserje, empezaron a comprender que su papel era mucho más significativo de lo que imaginaban. Uno de los agentes, un veterano con años de servicio, se acercó a Miguel y le dijo: «Nunca hubiera imaginado que tenías un pasado tan impresionante». Esa validación resonó en Miguel, quien sintió que finalmente se estaba rompiendo la barrera que lo mantenía alejado del reconocimiento. Las palabras del conserje no solo habían captado su atención, también habían cambiado la dinámica del equipo. Con cada segundo que pasaba, los miembros del SWAT comenzaron a considerar sus sugerencias y estrategias. Miguel les describió la distribución del edificio y las posibles rutas de escape, así como los lugares donde podrían encontrar al sospechoso. La colaboración entre él y los agentes comenzó a fluir con naturalidad, ahora estaban trabajando juntos como un verdadero equipo. La transformación en la percepción del equipo era evidente. Alguien que antes era considerado un simple trabajador de mantenimiento ahora se había convertido en un aliado esencial en una operación crítica. Miguel podía sentir la energía positiva en el aire, y con cada minuto que avanzaba, su confianza crecía. Sabía que había superado la subestimación inicial y estaba decidido a demostrar que todos tienen algo valioso que aportar, sin importar su apariencia o rol. Con el nuevo respeto ganado, Miguel se convirtió en una pieza clave en la estrategia del equipo SWAT. Después de proporcionar información valiosa sobre la distribución del edificio y los posibles movimientos del sospechoso, comenzó a sentir que el caos se estaba convirtiendo en un plan de acción coordinado. La tensión en el aire parecía disiparse ligeramente, ahora había esperanza. Los agentes comenzaron a seguir sus indicaciones, tomando posiciones estratégicas basadas en su conocimiento. Miguel les sugirió establecer un perímetro alrededor del área donde creía que el sospechoso podría estar escondido. Guiando a los agentes con confianza, les mostró las salidas de emergencia y los lugares donde podrían cubrirse mejor. Su experiencia fue fundamental para minimizar riesgos y optimizar la respuesta. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando y el ambiente era cada vez más crítico, cada segundo contaba. Miguel recordó un entrenamiento específico que había recibido sobre cómo desactivar situaciones tensas sin causar pánico adicional. Comunicó su estrategia: es crucial actuar con calma para no asustar al sospechoso. Debemos informar a todos los empleados sobre lo que está pasando, pero con cuidado. Los miembros del equipo SWAT siguieron su consejo al pie de la letra, usando radios para compartir información y asegurarse de que nadie estuviera en peligro. Así, gracias a la intervención de Miguel y su influencia positiva sobre el equipo, lograron crear un plan cohesivo. Al final, la combinación de experiencia militar y perspicacia como conserje había cambiado el curso de la crisis,
llevando no solo a una resolución segura sino también a un nuevo sentido de camaradería entre todos los involucrados. Miguel se sintió orgulloso de haber podido hacer la diferencia cuando más importaba. Al finalizar la crisis, Miguel se tomó un momento para reflexionar sobre lo ocurrido. La transformación de su papel en el edificio no solo había cambiado la percepción que tenían los demás de él, sino también su propia visión de sí mismo. Había pasado de ser un simple conserje a convertirse en un aliado valioso, y esa experiencia le enseñó una lección importante sobre el valor del respeto y la empatía. Mirando a su alrededor, vio a los agentes del SWAT conversando con los empleados, riendo y compartiendo anécdotas tras el incidente. Esa conexión, que antes parecía imposible, ahora era una realidad. Miguel se dio cuenta de que las apariencias pueden ser engañosas. Nadie podría haber adivinado que detrás del uniforme azul había un hombre con un pasado lleno de experiencias significativas. Esta experiencia también le recordó que todos, sin importar su rol o apariencia, tienen habilidades ocultas que pueden brillar en momentos de crisis. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de reconocer y valorar a los demás por lo que realmente son. Al final del día, las diferencias se desvanecen cuando se trabaja juntos por un objetivo común. Miguel sonrió al pensar en cómo la empatía había permitido que él y el equipo SWAT se unieran como un verdadero equipo. Había aprendido que no solo se trataba de enfrentar una amenaza externa, sino también de derribar barreras internas. Con su nuevo sentido de propósito y conexión, Miguel sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, recordando siempre la importancia de ver más allá de las apariencias.